Bueno, pues nueva cita que tenemos con nuestro veterinario, ya está Juan Jesús aquí preparado, para hablarnos de un tema muy interesante porque además se da en este tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Y es la tos de las perreras. La tos de las perreras, muy buena. Buena, Salva. ¿Tos de las perreras? Sí, coloquialmente lo conocemos como la tos de las perreras, el término en inglés es kennel cough o kennel cough, sí, tos de las perreras, pero vaya, que es la traqueobronquitis infecciosa canina. ¿Por qué ¿vale? se llama tos de las perreras? ¿Porque Pues serán las perreras solo o qué? las características de la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad que es altamente contagiosa porque los agentes patógenos que intervienen en la enfermedad son un grupo de virus, alguna bacteria, la Bordetella bronquiséptica, el virus de la parainfluenza y algunos más, como hemos comentado antes en la entradilla. Pues, ¿qué ocurre? Son agentes muy contagiosos. Si ahora es la época en donde la población normalmente se vacuna de la gripe, porque la gripe ahora aprovecha las circunstancias ambientales, climatológicas y demás, pues, primo hermano, a nivel de perros tenemos este grupo de enfermedades, este grupo de agentes patógenos que provocan el cuadro de la traqueobronquitis infecciosa canina. ¿Y hay vacuna para ello? Efectivamente, hay prevención. Vamos a empezar. Pues mira, ¿qué provoca? Pues lo que va a provocar es un cuadro que lleva desde un abanico que puede ser una sintomatología más o menos leve, pero caracterizada siempre por la presencia de tos. Una tos, además, muy característica, una tos que es una tos traqueal, laringea, laringotraqueal, en el que el animal, el propietario, lo primero que dice, o la sensación que tiene es que mi perro se ha tragado algo. Mi perro, porque es que está intentando como expulsar algo. Y efectivamente, a veces hay perros que han tragado lo que no deben y se le provocan una irritación, una inflamación, pero en determinada época del año es muy habitual que esos síntomas sean provocados por un cuadro respiratorio infeccioso, que es el de la tos de las perreras. Ese paciente que llega con ese intento de expulsar y no expulsa nada, o expulsa flema, esa faringe con flemas, con mucosidad, blanquecina, ese reflejo traqueal que le palpas la tráquea y el perro no para de toser, ¿vale? Y muchas veces el animal no tiene ni fiebre, está animado, no pierde el apetito, pero en otras hay una febrícula, hay una temperatura más o menos alta, moderada, el animal pierde el apetito un poco, el animal además está más decaído, ¿vale? Y entonces, pues, todo ese examen clínico nos lleva a la conclusión, ¿vale?, de que el animal, pues, lo que tiene es un cuadro respiratorio de vías altas y característico, porque además empiezas a indagar y es un perro que va a lo mejor salidas al parque, se reúne con otros perros o ha pasado por guarderías. Entonces, un virus altamente contagioso, es verdad que no tiene, es decir, tiene alta morbilidad, pero muy baja mortalidad. Y ¿podemos observarlo también como indicadores en el pipí o en el...? No, ¿verdad? no, en principio, no se observa... no, la sintomatología es muy clara. Es tos continuada. Tos, esa tos, y además es una tos, a veces muy continuada, si está muy inflamada las vías, otras veces más intermitente, pero que a lo mejor empieza como una cosa suave, pero que se va agravando, y muy característico. De hecho, venía hoy a colación, pues tenía un paciente que ayer empezó con y esta noche ha sido tremendo. Claro, esa mucosidad, esa irritación, el estornudo, la tos de por sí es un mecanismo de defensa, él tiene la necesidad de toser, y es característico. ¿Qué se hace en esos casos? Pues bueno, aplicarle, por supuesto, su tratamiento médico a base de antiinflamatorios, a base de expectorantes, de mucolíticos, y siempre se suele dar una cobertura antibiótica porque, como he dicho, ahí intervienen algunas bacterias y además puede ser la vía de entrada, ¿vale?, de otras infecciones y que pueden derivar en algunos pacientes, derivar en un proceso ya neumónico, en el que sí da una fiebre alta y se puede complicar. Pues problemas cardíacos. Evitamos. En fin, Total, que entonces, ya te digo, es un problema que ahora en esta época del año, con el cambio de temperatura, se empiezan a ver. Y es más, cuando empezamos a ver uno, dice, a los siguientes días otro. Y después, muy típico, el perrito que viene
y después el propietario bien nos avisa, oye, mira, que el otro perro ha empezado. Y entonces ya te confirma aún todavía más el diagnóstico. Y hay un proceso infeccioso que se transmite con mucha facilidad y demás. A veces la tos es muy difícil de retirar, hay veces tardan por retirarse, pueden perpetuarse un poquito en la tos, pero se termina desapareciendo. Y es muy característico en las protectoras de animales, en las guarderías. Donde hay tan cantidad, claro. De hecho, me has preguntado que si hay vacunas, efectivamente. Por ejemplo, nosotros, desde hace unos años, en la protectora con la que tengo la suerte de colaborar con ellos, trabajarle, se optó y se decidió vacunar sistemáticamente de la tos de las perreras. Entonces, pues bueno, echamos mano de lo que disponemos, que hay vacunas que son inyectables, hay vacunas que son intranasales y otras vacunas orales que sirven para proteger frente a la bordetela bronquiséptica y frente a la parinfluenza, ¿vale? Si bien es verdad también que dentro de las vacunas que utilizamos normalmente, es decir, dentro de las que utilizamos en el programa habitual, hay el adenovirus, que es de la hepatitis infecciosa, también puede provocar un cuadro respiratorio y también participa de este complejo respiratorio. Y ya casi por norma, yo por ejemplo en mis planes vacunales, casi por norma, introducimos una vacuna que lleva la parainfluenza, ¿vale? Pero ya después podemos reforzar con la otra vacuna, que es la que se aplica por vía oral o vía nasal, o incluso inyectable, para intentar cubrirlo todo, ¿vale? La tos de las perreras se da tanto en animales pequeños como en grandes. Sí, sí. A cualquier edad. La tos de las perreras, como enfermedad infecciosa, afecta a cualquier perro, ya sea es indistintamente la raza, el género y demás. Es verdad que es más habitual donde hay concentraciones de animales, por eso hemos hablado de los parques, donde se concentran los animales, parques caninos y demás, las guarderías, las exposiciones caninas y demás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una vacuna que nosotros aplicamos normalmente, vamos a ver, se ofrece, pero es verdad que tiene a lo mejor un perfil más habitual, que es ese perro que sale mucho, que se reúne con muchos otros perros, que va a guarderías, perros que vienen de protectora, pero bueno, también es verdad que no está de más incluirlo en el programa vacunal para intentar minimizar y que el animal en esta época del año, lo tenemos, ¿vale?, inmunizado, claro. Si tiene la desgracia de entrar en contacto con estos virus, que su sistema inmunológico responda y sea mucho más leve, ¿vale? Claro, dirás, la tos se produce en muchos otros problemas médicos, hablamos antes, ¿te acuerdas? La tos cardíaca, pues efectivamente, la tos también puede aparecer en cuadros cardíacos, por eso es bueno hacer una buena... Claro, hay que hacer un buen examen clínico, una buena anamnesis, una buena serie de preguntas al propietario, un buen examen clínico, y ahí normalmente ya con eso puedes orientar muy bien el problema, para después, si necesitas hacer pruebas más específicas, pues hacerlas, ¿de acuerdo? Jesús, la tos inversa. Sí, ese es algo también que hay ahí que nos puede llevar a equívocos. Lo hemos hablado, la tos inversa. La tos inversa, en definitiva, es un mecanismo o un proceso que ocurre en el animal de forma... es como si fuera un esfuerzo inspiratorio, el animal inspira de forma rápida a través de la nariz y demás, y no expulsa. Y lo que hace es un sonido como si hubiera un estrechamiento, una obstrucción de esas vías respiratorias de forma momentánea, que una vez que transcurre, además suele ocurrir de forma paroxística, de forma intermitente, de forma puntual, puede ser motivado por diferentes motivos, pero en la mayoría de las veces es un mecanismo que no tiene gravedad, que va a desaparecer en cuestión de segundos, que el animal adopta una postura habitual de extensión de la cabeza, se queda quieto, porque lo que necesita es retomar aire. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bueno, si vamos a la literatura, a la bibliografía, a los recursos, pues desde darle un masaje suave, cerrarle la nariz, para que forzarle que respire por la boca, para que soplarle, es decir, se puede hacer. Podemos confundir la tos inversa con otros procesos. Por ejemplo,
Pero tenemos que tener en cuenta que la tos inversa, una vez que desaparece, el animal está tan normal. Por lo tanto, si esa tos está provocada, por ejemplo, por un colapso traqueal o por un colapso laríngeo, ese es un proceso que se va a dar con más, la tos va a aparecer con más frecuencia, el animal va a tener problemas respiratorios serios, incluso en reposo, y el animal va a tener también intolerancia al ejercicio. Por lo tanto, son características o peculiaridades que debemos de observar para poder diferenciar una cosa de la otra. Y se va a dar más en animales más mayores. La tos inversa puede aparecer en un animal joven como un animal mayor, y por lo tanto es importante reconocerlo, y sobre todo actuar con tranquilidad. Pero ante la duda yo creo que lo mejor visitar a tu veterinario. Sí, por si hay que hacer ¿verdad? pruebas, examen clínico, historia clínica, lo que es una anamnesis, unas buenas preguntas al propietario Y salir de dudas. y salir de dudas, efectivamente. Así que en esta época del año, si consideramos que nuestra mascota puede estar en riesgo o no, planteémonos vacunar frente a la tos de las perreras. Porque la verdad es que se demuestra que la incidencia y la gravedad que pudiera aparecer si es que el animal, a pesar de estar vacunado, tuviera contacto, es muy leve o incluso realmente no. Yo, de hecho, el ejemplo tenemos que los casos de tos de las perreras de unos años para acá, en la protectora, afortunadamente, no se han dado. Allí, hace ya años, entrabas y empezabas a escuchar tosecitas. Toses de perro. Y es que eso se propaga con mucha facilidad. Por lo tanto, atajémoslo así. ¿En nuestros felinos pasaría lo mismo? Bueno, nuestros felinos padecen otro tipo de procesos respiratorios, también procesos respiratorios de las vías altas. ¿Pero existe una vacuna específica también? Por agentes, sí. ¿Para la zona? Sí, o sea, para el tiempo. Bueno, realmente dentro del protocolo vacunal que empleamos en gatos, utilizamos también vacunas que combaten agentes respiratorios, agentes infecciosos respiratorios, como son los herpes virus, los calicivirus, y eso sí hacemos un plan vacunal que creemos que es muy recomendable. Creemos que lo consideramos como esencial y se hace, porque también son agentes infecciosos que se transmiten con mucha facilidad. Y por lo tanto se ven desde gatitos jóvenes a gatitos ya más mayores. Y en los gatitos jóvenes con unas particularidades algunas veces bastante graves, con unos signos clínicos muy graves que hacen que peligren la vida del animal y que se compliquen muchas veces con neumonía, ¿vale? Entonces, importante también la inmunización en gatos para esas enfermedades. Y el estornudo inverso, pues también vamos a encontrar esos gatos que hacen esos ruidos, pero que una vez que se le pasa, se quedan tan tranquilos. Puede ser a lo mejor porque han inhalado algo que irrita la garganta, igual que en perros. Puede ser a lo mejor sequedad de las mucosas, por lo tanto hay un atrapamiento. O una malformación. O, efectivamente, ¿no? Genética. Problemas genéticos como pueden ocurrir en algunos animales, por ejemplo, volviendo a los perros, en los perritos de razas pequeñas, ese estrechamiento o ese colapso traqueal, que es esa debilidad y esa condromalacia o malacia que se produce en los cartílagos traqueales y que al final lo que producen son estrechamientos dinámicos que a veces con los esfuerzos inspiratorios se cierra y al animal le viene esa tos y ese problema, ese sonido característico. Por lo tanto, pues nada, yo creo que queda claro que podemos hacer algo por nuestras mascotas para evitar estas patologías y estos problemas. Y si en el caso de toses inversas, tranquilidad, revisar, valorarlo, y si es eso, pues nada, observar, vigilar y saber que eso se le va a pasar al animal, que le durará unos segundos, que lo aliviaremos y que hará vida normal. ¿Que son repetitivos en el tiempo? Examinarlos y valorar y hacer una buena valoración. Estupendo. Pues Jesús, muchísimas gracias. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, que volvemos con otro asunto interesante. Otros temas que surjan, seguro. Gracias.